noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alumnos, Buenas noches, doctor. buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, doctor. Perfectamente, correctamente bien. Ok. ¿Todo listo? Doctor, a ver si hay compañeros. Yo les espero un segundito y de ahí para arrancar, por favor. Ya listo. Vamos a ver cuántos hay. Ya estamos todos. Bien, vamos a... llamar la asistencia. Encienda su micrófono para contestar la asistencia, por favor. Acosta, Buenas noches, doctor. Presente. Alfaro. Alfaro, Presente, doctor. Berrocal, Doctor, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. enciende su cámara, Berrocal. Sí, doctor. A ver, ¿dónde está? Ya, ok. ¿Me puede ver, doctor? Sí. Cabrera Gavilán, Presente, doctor. Buenas noches. Ahí está cámara. Cállate, Mateo. Cabrera Paco. Doctor, presente, buenas noches. Ok. Canchari, Presente, doctor. Buenas noches. Carmona, Doctor, buenas noches, presente. ok, Castillón, Cabero, Buenas noches, doctor. Presente. Coragua, Presente, doctor. Buenas noches. Cochachi, Buenas noches, doctor. Presente. ok, Cornejo, Doctor, buenas noches, presente.
Cruz, Doctor, buenas noches, presente. Cueto, Cueto, Espino, Buenas noches, doctor, presente. Falcón, Buenas noches, doctor, presente. Flores, Doctor presente, buenas noches. Galvez, Presente, doctor, buenas noches. García, Presente, doctor, buenas noches. Eldres, Presente, doctor, buenas noches. González. Presente, doctor, buenas noches. Estoy diciendo que prendan su cámara, alumno, ¿no entienden? Está prendida, doctor, la mía. Ya. Guevara. Guevara. Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. Gutiérrez. Herencia. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Guamán. Guamán. Guaripaucar. Presente, doctor, buenas noches. Jiménez. Buenas noches, doctor, presente. Lucero. Buenas noches, doctor, presente. Martela. Presente, doctor, buenas noches. Malqui. Presente, doctor, buenas noches. No le veo, Malqui. Doctor, Dios la bendiga. Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Marzano. Presente, doctor, buenas noches. Morales, Garavito. Doctor, buenas noches. Morales, gracias. Morales, Miranda. Morales, Miranda. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Presente. Morón. Presente, doctor, buenas noches. Olivera. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, presente. Moré. Presente, doctor, buenas noches. Ormeño. Presente, doctor. Buenas noches. Pariona. Presente, doctor, buenas noches. Peceros. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, presente. Peceros Ramos. Peralta. Presente, doctor, buenas noches. Villaca. Villaca. Uría. Uría. Quispe. Tupac. Quispe Saidi Tupac. Quispe Torres, doctor, buenas noches. Ramírez Serna. Presente, doctor, buenas noches. Doctor, ¿me escuchó? Sí, Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Reyes. Presente, doctor, buenas noches. Un ratito que la cámara se demora. ¿Me ves? Sí. Rojas. Flores. Buenas noches, doctor, presente. Rojas de Molino. Rojas de Molino. Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Santiago. Buenas noches, doctor, presente. Cámara.
Ya. Silva. Silva. Sotelo. Buenas noches, doctor, presente. Cine. Presente, doctor. Buenas noches. Vera. Presente, doctor, buenas noches. Vera. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Vilca Antonio. Vilca Antonio. Vilca Pizango. Doctor, presente. Buenas noches. Ya. Vilca Toma. Presente, doctor. Buenas noches, Vilcatoma. Ok. Sanabria. Doctor, disculpe la molestia. Sanabria Wilca, Puría Janto y Cueto Taipe le han escrito en el chat porque no pueden activar su micro. Eso es todo, doctor. Buenas noches. Quispe Seiritupa. Y Curía. No está Cueto, no hay Cueto, solamente está Quispe, Seiritupa y Curía, delegado. Doctor, buenas noches. Quispe Torres Teobaldo, ¿me escuchó cuando dije presente? Quispe Torres. Curía. Quispe. Quispe Seiritupa. No está Cueto hoy, delegado. En el chat. Doctor, Cueto Taipe ha escrito en el segundo chat, o sea, encima de, antes de Said Tupac. A ver. Sí. Ya está. Cueto. Ya listo. Bien, alumnos. Vamos a desarrollar la clase del día programado, que es las causales de improcedencia del proceso de cumplimiento que está consagrado en el artículo 70 del nuevo Código Procesal Constitucional. Estudiantes. Bien, entonces decíamos que vamos a iniciar la clase del día programado como las causales de improcedencia del proceso de cumplimiento en el nuevo Código Procesal Constitucional. Pero estas son las causales específicas para este proceso. Sin embargo, hay causales generales como las consagradas en el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional. A grosso modo, vamos a desarrollar estas causales generales y las causales luego, las causales específicas o particulares para el proceso o acción de cumplimiento. ¿Estamos, estudiantes? ¿Están escuchándome? Bueno, entonces vamos a desarrollar la clase de hoy día. El artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional nos habla de las causales de improcedencia para los procesos constitucionales normativos y para los procesos constitucionales de la libertad. Entonces, para los 7 procesos constitucionales,
está consagrado el artículo 7º de esta nueva norma adjetiva constitucional. Entonces tenemos la primera, que es los hechos y el petitorio estén directamente relacionados con el contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, debemos entender que si no hay una conexión lógica y una relación estrecha entre los fundamentos fácticos con el petitorio, que indiquen la conexión lógica y la vinculatoriedad con el contenido esencial de un derecho fundamental, sobre todo cuando hablamos de las garantías constitucionales de la libertad, es que estamos ante la causal de improcedencia de los procesos constitucionales. Entonces, ¿qué vamos a entender por contenido esencial de los derechos fundamentales, estudiantes? Es importante entender que cuando hablamos del contenido esencial de los derechos fundamentales, viene a ser una especie de núcleo duro que es intocable, que es inmodificable, invariable, e inclusive no puede ser ni siquiera trastocado por el legislador positivo, que es el Parlamento, en su afán de crear, en su papel, en su rol de modificar la norma constitucional y crear nuevos derechos fundamentales. En ese sentido, es que debemos entender que hablamos del contenido esencial de un derecho fundamental. Entonces, será declarada improcedente la demanda constitucional en la medida que no haya una conexión, una relación directa entre la fundamentación fáctica con el petitorio y el contenido esencial del derecho fundamental. ¿Ya? Ese es en primer lugar. Es la primera causal de improcedencia. La segunda causal de improcedencia es cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, acá hablábamos de las vías paralelas, que si existan otras vías procedimentales, nosotros hemos dicho en clases anteriores, obviamente no en estas últimas, sino hemos dicho, creo, desde el título preliminar, que a la judicatura constitucional hay que recurrir en última ratio, ¿ya? En última ratio, cuando toquemos las puertas de la judicatura constitucional, es exactamente cuando ya hemos revisado, hemos chequeado, se puede decir, que no hay otra vía que satisfaga y resuelva la incertidumbre jurídica. Entonces, si existen otras vías, que se llaman las vías paralelas, nosotros hemos hablado de las vías paralelas, entonces es mejor usar ese camino. Las vías paralelas habíamos señalado que son cuando existen dos o más procesos que de igual forma resuelven o satisfacen la incertidumbre jurídica. Entonces, si tenemos que usar otros procesos para hacer respetar el derecho constitucional vulnerado, violado, transgredido, entonces usemos esos procesos antes de la judicatura constitucional, ¿ya? Si no, si existen otras vías procedimentales que resuelvan y provean la incertidumbre jurídica de judicatura ordinaria, entonces usemos ese procedimiento antes que recurrir a la judicatura constitucional. Reitero, porque a la judicatura constitucional hay que recurrir en última ratio. Es también una especie, analógicamente, que cuando se comete en materia penal, se comete delitos contra la administración pública, es mejor que usar el camino del proceso administrativo sancionador antes de recurrir a los procesos penales, porque a la judicatura penal ordinaria hay que ir en última ratio, ¿ya? Y no si se trata de los delitos contra la administración pública, ¿ya? Eso es analógicamente.
¿Está claro esto, estudiantes? ¿Están o no están? Sí, doctor, quedó claro. Ya, listo. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos entonces. La tercera causal de improcedencia, de manera general, es cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de los procesos, de los derechos constitucionales. Entonces, cuando el ciudadano o la persona afectada o los afectados recurran a otro proceso, a un proceso judicial de judicatura ordinaria, y después quieran ir a plantear o proponer o demandar constitucionalmente un proceso constitucional, entonces será declarada improcedente también, porque esa es una de las causales que establece y consagra este nuevo Código Procesal Constitucional. Prácticamente este artículo, estudiantes, vale el momento para señalar o indicar que este artículo es reiterativo cuando el Código Procesal Constitucional anterior consagra las causales de improcedencia para los procesos constitucionales en el artículo 5. Así estaba establecido. Muy bien. Entonces seguimos con la cuarta causal de improcedencia. Cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por el Código y en el proceso de habeas corpus. A ver, cuando hablamos de agotar las vías previas, esto prácticamente solamente queda en parte de los amparos, para el proceso de amparo, cuando se trata de actos contra la administración pública, ¿ya? Cuando la administración pública lesiona, vulnera derechos fundamentales consagrados y protegidos por el amparo, ahí tendríamos que usar la vía previa o la vía administrativa que se denomina procesal y procedimentalmente. Contrario sensu, no procede esta causal si no se hayan agotado el agotamiento de las vías previas en el proceso de habeas corpus. Tampoco procede en el proceso de cumplimiento ni del habeas data, hemos dicho ya, porque cuando hablamos de estos procesos se trata de que no se exigen y se requiere de agotar la vía previa, porque esto se establece como mecanismo, como institución procesal especial, que ya lo hemos revisado para el proceso de cumplimiento que está consagrado en el artículo 69 del nuevo código, y también para el proceso de habeas data de esta institución que se denomina el documento de fecha cierta. Entonces, cuando hablábamos de este requisito especial que denomina el nuevo Código Procesal Constitucional y que su profesor ha agregado ahí un requisito de procedibilidad, entonces estamos hablando de esta institución procesal importante para tener en cuenta y que no se necesita, ni se exige, ni se requiere de agotar la vía previa. Este requisito especial es un requisito de procedibilidad. En consecuencia, estamos hablando de la no necesidad de agotar la vía previa en estos dos procesos también. ¿Ya? No sé si me han entendido, alumnos. ¿Me han entendido hasta ahí? Bien, entonces avanzamos. Entonces, con otra de las causales, ¿están o no están, alumnos? Otra de las causales cuando haya litispendencia. Es decir, ¿qué debemos entender por litispendencia? A ver, Carmona, a ver, intervenga y luego los dos alumnos, a ver, enciendan su cámara y su micrófono. Carmona y Cochachi. Vamos. Sí, doctor. A ver, Carmona. No, doctor Cochachi.
Doctora, Carmona y Cochachi, sigan su cámara. bien encendido, doctor. Sí, sí, Carmona. Ya, el alumno Carmona, voy a dejar constancia acá y avísele, delegado. Ya, siga, a ver, Cochachi, vamos avanzando. Bueno, doctor, la litispendencia, bueno, lo que yo le entiendo así a grandes rasgos es el tiempo que transcurre entre la fecha de la presentación de la demanda y la fecha en la que se expide la sentencia. Ya, Eso ya, más o menos, doctor. ya. A ver, Geldres, entre, a ver, inmediato. A ver, ¿qué entiende por litispendencia? Geldres, ¿qué idea tenemos? ¿Mi cámara está prendida? Sí, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, a ver. Por litisdependencia entiendo básicamente lo mismo que mi compañero Cochachi, pero quería agregar que también se consideran los efectos jurídicos que produce un proceso desde el inicio del proceso, es decir, desde que se presenta la demanda hasta que se expide la sentencia. Muchachos, me sorprende porque ustedes han llevado curso de Derecho Procesal Civil, Teoría del Proceso, Derecho Procesal Civil 1, Derecho Procesal Civil 2, creo que van en el 3 ya, ¿no? ¿No? 4 ya, doctor. ¿Ah? 4 ya vamos, creo. 4, Dios mío, y no conozcan lo que es una litispendencia, Dios me libre. ¿Ah? ¿Qué significa litispendencia? Que hay una causa pendiente que resolver. Si lo llevamos específicamente al proceso de cumplimiento, es que no va a proceder, o un proceso constitucional, no va a proceder el proceso porque hay otro proceso, una demanda constitucional porque existe otro proceso constitucional en otro lugar o otro distrito judicial, salvo el habeas corpus, ¿no? Salvo el habeas corpus. Entonces, reitero, la litispendencia implica que es una institución procesal donde se debe entender que existe una causa pendiente de resolver y en consecuencia no puede proceder un nuevo proceso porque hay una causa pendiente que resolver anterior a la que se va a iniciar o se pretende iniciar. ¿Me han entendido eso? Cochachi, Geldres, ¿me han entendido? Sí, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Bien, entonces, no va a proceder, eso es otra de las causales de improcedencia que establece el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional para todos los procesos constitucionales. Ojo, no solamente para los procesos constitucionales de la libertad. ¿Ya? Otra de las causales de improcedencia es cuando se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado y de ellos entre sí. Es decir, que no se podrá interponer un proceso constitucional consagrado en el artículo 200 cuando exista conflictos de competencia, conflictos constitucionales entre dos o más órganos del Estado o de la misma entidad, pero de dos o más direcciones. Por decir, se me ocurre, para que se entienda bien, tenemos al gobierno regional de Ica y se quiere plantear un proceso constitucional de una dirección, por ejemplo, de salud contra la dirección de educación. Por decir, se me ocurre, ¿no? Es un supuesto caso. ¿Podría proceder una demanda constitucional o un proceso constitucional? Sin duda que no. Esa es una de las causales que se encuentra consagrado en el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Se ha entendido eso, muchachos? Cornejo. Sí, doctor, sí, estoy atento a su clase. ¿Está entendiendo? ¿Están entendiendo? González.
Espino. Ya, Sí, no doctor. ¿Están entendiendo lo explicado? Sí, más o menos. Más o menos. A ver, pero si no, yo estoy preguntando, ¿están entendiendo? Si no entienden, hablen pues estudiantes. Porque se sobreentiende que si están en silencio, están entendiendo. Yo no sé por qué a veces se sienten limitados en no preguntar, profesor, reitere esto, no hemos entendido, no he entendido yo. Eso es malo, porque quien calla otorga. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Una última causal de improcedencia que consagra el artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional es que cuando se haya, no procederán los procesos constitucionales, tanto de control normativo como de los procesos constitucionales de la libertad, cuando se haya vencido el plazo para interponerlo. Claro está, si nos referimos a los procesos constitucionales de la libertad que cautelan derechos humanos o derechos fundamentales o constitucionales, ellos tienen como característica esencial los derechos humanos de ser imprescriptibles, ¿cierto? Claro, eso se conoce, se sabe. No prescribe el derecho, pero sí prescribe la acción. Y entonces nos encontramos frente a la última causal de improcedencia de carácter general, establecido en el artículo antes indicado, que dice, cuando haya vencido el plazo para interponer la demanda constitucional, con excepción del habeas corpus, ¿cierto? Con excepción del habeas corpus. Entonces, no va a proceder los procesos o las demandas constitucionales cuando se ha vencido el plazo para interponerlo. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos a estar para plantear una excepción o va a ser declarado improcedente, ¿no? Improcedente sobre todo, ¿ya? Por la Judicatura Constitucional. Cada proceso tiene su plazo. Por ejemplo, cuando hablamos del proceso de cumplimiento, que hoy día estamos tocando las causales de improcedencia particulares o específicas, está consagrado en el artículo 70 del nuevo Código Procesal Constitucional, vamos a indicar que no procede también en concordancia y siendo coherente con el artículo 7º, literal, inciso 7 del nuevo código, en concordancia con el artículo 70 del nuevo Código Procesal Constitucional, inciso 8, ahí encontramos concordancia. Revisen ustedes su norma. A ver, revise Quispe Hernández. A ver, revisen Pariona. Cine, revisen su norma. Doctor. El artículo 7. No, sí, artículo 7, punto 7, y en concordancia con el artículo 70.8. Ya, un momentito. Espino. Sí, doctor. A ver, lea su norma. Ya, artículo 7 concordante con el... Ahí, como no tienen sus normas, sus herramientas a la mano, muchachos. Sí, Yo doctor. le leo, doctor, artículo 70, causales de improcedencia, inciso 7, cuando no se inciso 8, le digo. 8, he dicho, ya Sí. ves, Cosachi, ya. Doctor, disculpe. Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 70 días contados desde la fecha... 60. A 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Ajá, el documento de fecha cierta.
que está consagrado en el artículo 69. ¿Ya? A ver, lea. Doctor, disculpe, ¿el documento de fecha cierta tiene que ser notarial? Sí, tiene que ser notarial. Para verificar la fecha de inicio, pues, para computar los 10 días hábiles. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Cachi? Sí, doctor. ¿Ya? A ver, lean el artículo 7º, inciso 7. Ay, muchachos, Dios me libre de ustedes. ¿Le leo, doctor? Sí, lea, pues escribo, lea a usted. Ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso de habeas corpus. Pero lea bien, pues Espino. Usted ya Artículo 7. Ah, Artículo 7, inciso 7, doctor. usted no es cachimba. Siempre lea así. Artículo 7, que dice el general y luego se va al específico, al inciso. A ver, lea. Artículo 7. Causales de improcedencia. Inciso 7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso de habeas corpus. Así es, así es. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso de habeas corpus puede suceder antes de ese plazo o después de ese plazo. Porque el derecho a la libertad no puede estar parametrado en plazo, ¿cierto? Entonces ya no procede ahí. Mire, entonces encontramos en la última causal de improcedencia general concordancia con las causales de improcedencia específica para el proceso de cumplimiento. ¿Hay o no hay concordancia? A ver, la sabia inteligencia de Falcón y Acosta, a ver, vamos. Quiero escucharlos. ¿Hay o no hay concordancia? Los dos como brillan por su ausencia. Bueno. Doctor, acá estoy cenando, doctor. Te disculpe, estoy dando a comer a mis hijos. Está bien, pues que cene, dé comer a sus hijos, pero no atienda la clase. Estoy escuchando también, doctor. Estoy también escuchando, sino que... Ya, doctor. Ya apague su micrófono. Ya, entonces, ¿ahí hay concordancia o no? Los demás estudiantes hablen. Si hay concordancia, doctor Edwin Galvez. ¿Hay concordancia o no? Claro, doctor, porque en el general hay concordancia en el tiempo, en el plazo. Claro. ¿No? Porque en el artículo 70 dice, ¿no? Causales de improcedencia, ¿no? Si la demanda se interpuso luego de vencidos los plazos, ahí está determinando el tiempo, el plazo, y también está ahí, ¿no? En el artículo 7, también, ¿no? Ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso de habeas corpus, ¿no? Como estos antes o fuera. ¿Está bien, doctor? Está claro, ¿cierto o no? Sí, doctor. A ver, ¿alguna pregunta ahí de las causales de improcedencia general para los procesos constitucionales? Estudiantes, estoy preguntando. Sweeney, ya, Vilca Pizango. Muchachos. Bueno, gracias a Dios. Sí, doctor, sí, hay concordancia. Ya hoy día me libero de ustedes ya de las clases teóricas. Gracias a Dios. Aunque me han estado proponiendo y conversando que les enseñe deontología forense en el 10º ciclo, dicen. Ya, pues ahí los tendré que evaluar, porque Dios mío, no me gustan muchos integrantes de la sección porque no ponen de su parte. No ponen de su parte. Uy, Dios mío, ¿qué hubiera pasado? Ustedes se preguntan un segundo, a ver, de relax para entrar en las causales de improcedencia específicas si hubiéramos estado en presenciales. Uy, Dios mío, ahí hubiera sido otra cosa. Si no, no, García. Y García también ya se fue a trabajar ya. Doctor, buenas noches. Vas
van a designarme como profesor del 10º ciclo de odontología forense. ¿Va a aceptar o no que sea su profesor? ¿O va a tacharlo? Por supuesto que lo aceptamos, doctor. Es el único que ha obligado a leer a la sección. No, eso dices tú, pero los demás tachan al profesor de arte porque muy fastidioso, exigentes, muy vehementes. Sí, pues somos vehementes porque somos apasionados del derecho, de esta rama del derecho. Y si estamos piloteando y diciendo esto, imagínense cómo hubiera sido si hubiéramos estado en clases presenciales. Y se hubiera desaprobado el 90% seguro, pero con fundamento, pues con altura, con decencia, ¿no? Con clase, ¿no? Sin ninguna condición, sino... Te hace daño, no, te hace daño, te hace daño. Estos son para mí para leer, porque yo... González, ¿qué ha pasado? Ahí están dando que cenar a los muchachos. Entonces, así hubiera sido la cosa, bueno, pero acá estamos, muchachos. Hoy día cerramos nuestra participación de dirección académica de este curso. Las clases teóricas lo concluimos hoy día, solamente va a quedar pendiente de las actividades prácticas, ¿ya? Esperado, valga el momento, que haya sido de su completo agrado y de parte mía he podido desplegar mucho de mis experiencias académicas, aunque no como me hubiese gustado estar en clases presenciales, pero de alguna forma he estado presente, ¿no? Y las disculpas del caso por algunos errores y también por algunos excesos de mi parte, pero como les digo, siempre ha sido para obrar de buena fe y no para hacer daño a nadie. Siempre la exigencia ha estado de alguna forma, pero de forma lícita, ¿no? Porque ese es mi actuar, esa es mi forma, ¿ya? Así que me despido ya de ustedes adelantadamente, todavía vamos a seguir desarrollando y que me imagino a algunos no les habré gustado mi forma, pero es para el bien de ustedes, para que ustedes aprendan, se formen y compartir experiencias académicas es lo que más me gusta. Y no solamente por ello soy docente, sino también soy abogado, defensor, y estamos en el camino, ¿ya? Los mejores deseos para ustedes. Ojalá nos encontremos de repente ya en el ejercicio de la carrera, por ahí, para poder de repente compartir conocimientos académicos y profesionales. Entonces, mejores deseos, muchachos, para todos ustedes. Y la consideración respectiva, ¿ya? Vamos a seguir, ahora vamos a trasladarnos al artículo 70 del nuevo Código Procesal Constitucional y nos referimos a las causales de improcedencia específicas para el proceso de cumplimiento que estamos tratando ya en la parte final de nuestras clases académicas, ¿ya? Estudiantes, vamos al artículo 70 del nuevo código y nos encontramos con la primera causal de improcedencia. No procede el proceso de cumplimiento contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, por el Jurado Nacional de Elecciones y por el Tribunal Constitucional. Desarrollemos rápidamente cada uno de ellos. Ahí hay tres cuestiones importantes que tenemos que distinguir, ¿ya? Y precisar. ¿Están o no están, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Atento, doctor. Yo dije, ya me estaba solo. Como me estoy despidiendo, ya se despidieron también ellos. Entonces, vamos a los hechos. Seguramente, pues, Hildred dirá, ya no va a haber quien me castigue prácticas y no me tome en la fecha que yo quiero. ¿No, Hildred? Doctor, para que no me muera de estrés. Bien, seguimos entonces. No procede entonces una acción o proceso de cumplimiento cuando exista resoluciones del Poder Judicial. A ver, si tenemos una resolución o una sentencia del Poder Judicial que
sea estimatoria, que tenga la calidad de cosa juzgada y sea estimatoria, y esta no se cumpla, no sé si me doy a entender en el supuesto caso que estoy planteando, y esta no se cumpla, no podemos iniciar un proceso o acción de cumplimiento para hacer cumplir lo resuelto en ese proceso, ¿no? En ese proceso, por ejemplo, de judicatura ordinaria. ¿Puedo presentar una acción de cumplimiento en una sentencia, en un proceso de alimentos que tienen la calidad de cosa juzgada? No, porque sería improcedente la demanda de cumplimiento, porque el propio proceso, todos los procesos de justicia ordinaria y de justicia constitucional tienen su parte o su forma de ejecución, de cómo se ejecutan las sentencias o los fallos o las resoluciones que emite el órgano jurisdiccional. Entonces, sobre la base del principio de tutela jurisdiccional efectiva, señores estudiantes, que es una garantía constitucional, que es un principio y un derecho constitucional consagrado en nuestra norma fundamental. ¿Está claro eso? Con ese supuesto. Cochachi, Vera. Sí, doctor, todo claro. Vera, ¿dónde está ella? Vera, ya se fue. Marzano. Ya estoy. Presente, doctor, presente. Voy a pedirle que nos 10, Marzano, por no estar en clase. Atento. Acá estamos, estamos en el trabajo, también hoy estoy en el trabajo. Quédate en el trabajo, dígale que estás en clase de Derecho Procesal, dígale. Vera, ¿dónde está Vera? Presente, doctor, lo escucho. Vera, ¿dónde está pensando que los chanchos vuelan? No, doctor, la señal está complicada. A ver, ¿cómo va cómo se llama nuestro alumno? ¿Cómo se llama Ciro? Bien, doctor, dígame. ¿Te está entendiendo o no? Sí, doctor, sí estoy siguiendo a pie de la letra. Más bien, la pregunta era en el... ¿Por qué no procede la acción de cumplimiento frente a las resoluciones judiciales o del Poder Judicial? Porque, como usted dijo, cada institución tiene o hay formas que hacen cumplir estas resoluciones. Hay un mandato que... Sí. Ya me dieron risa, ¿cómo me dan risa, muchachos? Ya lo que dice el doctor. Ya me hiciste reír, bueno, gracias a Dios. A ver, tampoco procede la acción o proceso de cumplimiento contra las resoluciones emanadas o emitidas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque, a ver, antes de terminar, no estaba terminando la primera parte, no procede el proceso de acción de cumplimiento o proceso de cumplimiento contra las resoluciones emanadas o emitidas por el Poder Judicial, porque si se ha vulnerado el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos que interponer el amparo, ¿cierto? Si es un derecho fundamental de carácter civil lesionado, pero si es un derecho de la libertad o derechos conexos de la libertad individual, entonces usamos el camino del habeas corpus, porque no se ha lesionado un derecho fundamental que tiene relación con ese derecho fundamental. En consecuencia, usamos el camino del habeas corpus, pero no es para interponer una demanda o un proceso de acción de cumplimiento, ¿ya? No procede esta causal, no procede la acción o proceso de cumplimiento contra las resoluciones emanadas por el Poder Judicial, ¿ya? Entonces ahí sí cerramos ya ahora sí esa parte y vamos a la improcedencia contra las resoluciones, la improcedencia de la acción de cumplimiento contra las resoluciones emanadas o emitidas del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos señalado que no procedería a una acción de cumplimiento porque si existe una vulneración de un derecho fundamental dentro de la judicatura electoral constitucional, entonces usamos el camino del amparo, ¿cierto?
Cornejo, ¿está atenta? Sí, doctor, aquí estoy atento. Sweeney, ¿está atendiendo, Sweeney? Sí, doctor, acá estoy. Ya, Cruz, ¿está atendiendo? Sí, doctor, aquí, atentos. Entonces decíamos que no procede la acción de cumplimiento para hacer cumplir lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Decíamos que si dentro de la judicatura electoral se vulnera, por ejemplo, se vulnera un derecho fundamental consagrado en la Constitución como es la tutela jurisdiccional efectiva, podemos interponer una demanda de amparo. Nosotros hemos reiterado en varias oportunidades la procedencia del amparo electoral. ¿Recuerdan? ¿Ah? Bueno, estos muchachos están ya pensando en los parciales. Espero que se concentren y les vaya muy bien. ¿Ya? ¿Ya salió el rol, delegado? El delegado anda medio distraído, creo. García. Dígame, doctor. ¿Está entendiendo o no? Claro, doctor. Ya, eso espero. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Qué problemas hay con los estudiantes, caramba? Seguido manifestamos que tampoco procede la acción o proceso de cumplimiento contra las resoluciones emanadas o emitidas por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, es el guardián de la constitucionalidad, ¿no? En consecuencia, no procede una acción de cumplimiento contra los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional, porque es el máximo intérprete de la Constitución y así lo dice nuestra norma fundamental, ¿cierto? A ver, Herencia lee el artículo 201 de la Constitución. Herencia. Aquí estoy, doctor. Lea pues la Constitución, alumno. Ya. Vamos. 201 me dijo, ¿no, doctor? ¿Qué parece? Ya. Artículo 201. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Listo. Se compone... Ya. Nada más, el resto es silencio. Nada más. ¿Qué les parece la cosa? Así está consagrada nuestra norma fundamental. ¿Ya, estudiantes? ¿Qué les parece? ¿Está claro? Gutiérrez. Ormeño Gutiérrez. Sí, doctor, una consulta y en el caso de que las sentencias emitidas por o las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional no se lleven a cabo, ¿también se procedería a hacer una acción de amparo? Claro, se procedería, pero no para cuestionar lo resuelto por el tribunal, sino que al momento de la ejecución, el juez trastoque lo resuelto por el tribunal, el juez de ejecución. Ah, ya, doctor. Y una consulta más, doctor. Pero no para cuestionar, reitero, no se entienda mal, para cuestionar lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución. Doctor, y una cosa más que no me quedó clara en el artículo, en el apartado anterior que estábamos hablando de las causales de improcedencia de forma general, con respecto a la litispendencia, para redondear solamente,
¿este anula o tiene el efecto de anular el segundo proceso que se esté llevando? No, no anula. Improcedente se declararía la ejecución del proceso. Ya, doctor, muchas gracias. Ese es el término exacto. Pero si no le pregunto, usted no pregunta, ¿ves? Sí, tiene razón. Gracias, doctor. Y así son varios muchachos. No sé por qué me tienen temor al profesor. Yo no soy un profesor que no le gusta preguntar, que no le gusta que los alumnos pregunten. Más bien al contrario. A veces obvio, a veces por diversas razones, obvio, olvido tocar algunos temas con las preguntas amplío, desarrollo, explico. Y eso es bueno, pero que los alumnos pregunten, no con su silencio digan chi, 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 chi. No. Así no es la cosa. Bueno. Y algunos de ustedes son profesionales ya. Entonces no camina la cosa así, no se hace docencia. La docencia se hace interactuando. No solamente de simples receptores de lo que dice el profesor, y si el profesor se equivoca, ahí están ustedes también equivocados. ¿Sí o no, Rojas Flores? Sánchez. Sí, doctor, queda claro. Ya, entonces seguimos. Entonces no procede la acción o proceso de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos media hora, ¿no? ¿A qué hora terminamos? 8:15, doctor. Tenemos media hora todavía. Bien, vamos con otra de las causales de improcedencia. Otra de las causales de improcedencia, que es no procede la acción o proceso de cumplimiento contra las normas o resoluciones emanadas o emitidas por el Congreso de la República, ni siquiera para la aprobación de una norma por insistencia de una ley. A ver, primero expliquemos y partamos de lo último. El Congreso de la República es un órgano, es el órgano productor de normas. Es el órgano que ha sido creado dentro de la trinidad de poderes del Estado, a partir de la teoría de la división de poderes o de funciones, que se levantó la bandera después con la Revolución Francesa y en la primera confección de la Constitución de Francia de 1791. Entonces, esta Constitución ya antes ya había propuesto este clásico, ¿cómo se llama? Montesquieu, el barón de la Brede, había planteado ya en su obra El espíritu de las leyes la división de poderes o de funciones, y que esto fue recogida en la primera constitución o en la independencia de las colonias americanas del yugo inglés. También lo había planteado ya en su obra El gobierno civil, John Locke también lo había planteado antes este clásico Aristóteles en su obra La política. Entonces, este principio de separación de poderes o de funciones, sin duda alguna, se convierte en una de las teorías doctrinarias que se encuentran consagradas en las diferentes constituciones de los diferentes estados en el mundo después de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué implica? Que uno de los órganos importantes que ya a partir de esos hechos o acontecimientos históricos y revolucionarios, ya no iba a haber más en los estados absolutistas o arbitrarios, sino que lo que iba a primar es el estado, la constitución, antes carta política, ahora constitución o norma suprema, ¿cierto? Porque cumple doble función, no solamente de organizar al estado a través de la carta política, sino también de ser la primera norma
suprema del Estado, que es una norma jurídica. En consecuencia, estas constituciones o la constitución de un Estado consagran en este principio de la división de poderes o de funciones. Uno de los órganos importantes que va a controlar las decisiones políticas es el Parlamento al Ejecutivo, y también el rol importante y fundamental técnico de control es el Poder Judicial. Entonces, el Parlamento Nacional es el órgano que produce, que elabora normas o leyes, ¿cierto? Es el legislador positivo por mandato en la Constitución. Entonces, no se puede plantear una demanda de cumplimiento, un proceso contra las normas emanadas del Congreso de la República. Ni siquiera para exigir la aprobación de una ley o de una norma por insistencia. Miren. Por insistencia. ¿Cuándo hablamos de una norma aprobada por insistencia? A ver, a unos 2 o 3 alumnos, pero inmediato, que quieran intervenir. A ver. Yo, doctor Cochachi. A ver. Una norma por insistencia es cuando se aprueba una norma en el Pleno del Congreso y pasa al Ejecutivo para que lo refrende o la apruebe, y lo devuelve a comisiones, ¿no? Para que sea mejor estudiada, enviando sus observaciones. Y ante esto, el Congreso puede subsanar sus observaciones o también puede aprobarla por insistencia. Quiere decir que ya va a ser promulgada y publicada en el diario oficial. Muy bien, ahí tenemos la idea, vamos a ser más específicos, ¿ya? Entonces hablábamos de una norma aprobada por insistencia. ¿Qué hace el Parlamento? Primero trabaja los anteproyectos presentados por los congresistas, luego se aprueba en comisiones, ya es un proyecto de ley. ¿Ya? Ese proyecto, luego de trabajado, aprobado por comisiones, pasa al Pleno del Congreso. Esta, si es aprobada, entonces se convierte en una norma aprobada y que necesita, se eleva al presidente de la República o al Ejecutivo para su refrendación y su promulgación y publicación. Cochachi. Ese es el término, ¿ya? Cochachi, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Entonces, dice, bueno, es 1 o 2 artículos de esta norma aprobada, no corresponde, es inconstitucional, en consecuencia, lo devuelve con la observación, ese se llama el derecho de veto, Cochachi. Con la observación lo devuelve el Ejecutivo al seno del Parlamento. El Parlamento puede recibir con buenos ojos la observación y de repente entrar a un nuevo debate para corregir o enmendar las observaciones hechas por el Ejecutivo. Esa es una hipótesis. Una segunda hipótesis es que el Congreso, luego de recepcionar la norma observada por el Ejecutivo, lo promulga directamente. Eso se llama la aprobación por insistencia. Como un ejemplo claro es el nuevo Código Procesal Constitucional que hizo el Ejecutivo con el presidente anterior, que fue temporal, observó, vetó, eso se llama el derecho de veto constitucionalmente, a la norma del nuevo Código Procesal Constitucional. Recepcionado esta norma que fue observada, vetada por el Ejecutivo, ¿qué hizo el Parlamento? Aprobó por insistencia, directamente. Ustedes ven la norma que les compartí a través de su delegada. El nuevo código está refrendado por la presidenta del Congreso de la República anterior. ¿Ya? Ese es un ejemplo. En consecuencia, no procede la demanda o procesos de cumplimiento contra las normas aprobadas por el Congreso de la República. ¿Entendieron, estudiantes? Muchachos. Doctor, una pregunta. Bien. Correctamente. Una sola vez el Congreso, cuando envía la ley promulgada al Poder Ejecutivo para que la promulgue, ¿es una sola vez o debe ser una segunda vez enviar
del Congreso al Poder Ejecutivo? A ver, primero lo envía para que sea refrendado o aprobado en el Congreso, ¿cierto? Y lo refrende, luego lo publique, ¿no? En el diario oficial. Apague su micrófono, Falcón. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Supongamos que observa y veta la norma aprobada por el Congreso, lo devuelve al seno del Parlamento. ¿Qué hace con buenos ojos el Parlamento? Dice, bueno, ha sido observada, consideramos que tiene razón la observación y vamos a discutirlo. Muy bien, entonces hace que el legislativo genera un nuevo debate y se aprueba con esas observaciones nuevamente la norma vetada y lo eleva al Ejecutivo, ¿no? Esa es una de las hipótesis, lo eleva nuevamente al Ejecutivo para que la rubrique, la promulgue y la publique. Esa es una de las hipótesis. Otra hipótesis es que por insistencia ya el Congreso ni siquiera discuta recepcione las observaciones del Ejecutivo y lo procese, sino que ellos directamente lo recepcionan y aprueban por insistencia directamente, lo publican. Ahí hay dos hipótesis que tienen que entenderse. O sea, el Congreso también tiene esa prerrogativa de Claro, promulgarlo pues un ejemplo les en acabo una- de dar el nuevo Código Procesal Constitucional, alumno. Entendido. Más claro, no Entendido, canta el doctor. gallo. Así es, doctor. Así parece. Ya, herencia, sí, está más claro que el agua San Mateo. Bueno, doctor, si usted lo dice. Que yo lo diga, sino que sí establece la norma constitucional. Doctor, la última, disculpe usted, la última ley también por insistencia fue el último depósito de la AFP. Ajá. Sí, para el retiro de los fondos. El retiro de la AFP, la última. Ahí también por insistencia fue. Así es. ¿Ya? Ni siquiera entonces ahí procede la acción de cumplimiento. ¿Qué pasó, Vilca? Toma. Algunos compañeros escribieron en el grupo de que el Zoom los había arrojado. Parece que es la compañera Ricky y también el compañero Bruno. Ya déjelo ahí, usted no se preocupe, ya, que esperen ahí. Vamos con otra de las causales de improcedencia. No procede la acción de cumplimiento para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante el proceso de amparo, habeas data y habeas corpus. Sin duda alguna, no va a proceder. Yo les decía ya, si no procede contra una resolución del Poder Judicial, obviamente si existe una sentencia en el proceso de amparo, de habeas data o habeas corpus, y que ésta requiera de su ejecución, de su eficacia, entonces vamos a ver, entonces que tenemos una resolución que queremos plantear una demanda de acción de cumplimiento. Entonces la norma adjetiva, la nueva norma adjetiva constitucional dice, no procede una demanda o un proceso de cumplimiento contra las resoluciones dentro de un proceso de amparo, habeas data o habeas corpus. No procede. ¿Por qué? Porque el propio proceso tiene su propio mecanismo de ejecución para hacer eficaces sus sentencias dentro de esos procesos. ¿Ya? De vuelta, la sentencia de esos tres procesos, supongamos por el Tribunal Constitucional, ya les he explicado que este proceso retorna para su ejecución a la primera instancia. ¿Recuerdan, muchachos? Pipe Torres.
Acá está, doctor Quispe Torres. Entonces, ahí, para su ejecución y su eficacia, entonces, ¿qué pasaría? Supongamos que la primera instancia, que es el órgano encargado de la ejecución de la sentencia, trastoca eso. Entonces, ¿podemos presentar una acción de cumplimiento contra eso? No, sin duda alguna, no procede. Lo que sí podemos presentar ahí, una demanda de amparo, si es en materia civil, contra otro amparo. Ahí surge la figura o la institución, recuerden que tocamos el amparo contra amparo. ¿Recuerdan o no? Recordar es volver a vivir. Espino. Pariona. Estos muchachos, caramba. Doctor, una consulta. Dígame. El 14. Doctor, estoy diciendo de que cuando en la resolución que emite el juez de primera instancia para ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional no se toman en consideración algunos puntos de la sentencia del TC, entonces se puede interpretar un amparo, ¿verdad? En ese caso, ¿no sería más recomendable interponer una apelación por salto para evitar el largo camino? Claro, es la apelación por salto, pero también ya no, si quieres usar el camino más lento, puede ser otro amparo, eso se llama la figura del amparo contra amparo. Pero si quieres acelerar, presentas la apelación por salto. Pero en el amparo se va a volver a dar razón pues al demandante en caso se haya tenido una sentencia fundada, porque si recurro a la apelación por salto y en el amparo pues va a ser lo mismo, porque ya el Tribunal Constitucional emitió su sentencia. Claro, no, claro, obviamente pues que no se va a llegar otra vez al tribunal, no creo, ¿no? Pero bueno, usemos esos dos caminos, cualquiera de ellos nos conduce al mismo fin. ¿Ya, Luna? Muy bien. Gracias. Listo. Entonces, no procedería también, entonces, esa es otra de las causales de improcedencia. Luego tenemos la otra causal de improcedencia cuando se interpone con exclusividad, finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. A ver, de impugnar un acto administrativo. Entonces, nos adentramos a la ley del procedimiento administrativo, que es la ley 27.444, y que consagra o establece en su artículo 206.1, ahí dice cuáles son los recursos impugnatorios, ¿cierto? Y esos recursos impugnatorios, ¿cuáles son? A ver, Espino. ¿Ah? Impugnatorios, creo que era el recurso de reconsideración. ¿Más? Apelación. ¿Qué más? Ay, el otro era... Ay, no me acuerdo, doctor. ¿Cómo olvidan? Pues si esa es su fuente del quehacer diario, creo, para usted, ¿no? Bueno, yo veo la parte contable, doctor, ¿no? Pero igual se entiende como parte general, ¿no? Esas cosas. Ah, ¿usted es contadora? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces, ahí tenemos los recursos impugnatorios y no procede la acción de cumplimiento, sino lo que procede ahí, si tenemos un problema de ese tipo, recurrir a la vía administrativa, al proceso administrativo que está contemplada en la norma del proceso administrativo. Es la 27.444, que consagra en su artículo 206.1 de los recursos impugnatorios para el proceso administrativo. ¿Ya? ¿Está claro? Tampoco no procede la acción de cumplimiento contra la resolución, contra las potestades expresamente
calificadas como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario público. El artículo 103 de la Constitución nos habla de que la Constitución no ampara, segunda parte final, dice que la Constitución no ampara el abuso del derecho, ¿no? Y que todas las decisiones de las autoridades o funcionarios públicos estén debidamente motivadas y que sean de carácter discrecional. Entonces, frente a eso, nos encontramos que ante la causal de improcedencia contra esos actos que devienen de la administración pública, ¿ya? Y eso es propio del Estado constitucional de derecho que consagra en su artículo 43 y 45 de la norma fundamental que establece estas situaciones de la discrecionalidad por parte de una autoridad o funcionario público, y contra eso no procede el proceso o acción de cumplimiento. Otra causal es que no procede interponer el proceso de cumplimiento en los supuestos en los que proceda a interponer el proceso competencial. No, cuando sabido es por ustedes también ya que cuando exista un proceso de conflicto de competencia entre dos o más órganos del Estado, es propio para ser resuelto por el conflicto o por el proceso competencial, más no por el proceso de cumplimiento. No podemos usar este proceso porque estaríamos contraviniendo o cayendo en una de las causales procesalmente de improcedencia, ¿ya? De improcedencia. Arreglen sus equipos, estudiantes, arreglen sus equipos porque en el examen no tengan problemas para su ejecución. Arreglen sus equipos, reparen, cómprense de repente mayor velocidad por una semana y para que no tengan ninguna dificultad. ¿Ya? Seguimos con el inciso, con otra de las causales de improcedencia que consagra el artículo 70 del nuevo Código Procesal, cuando se requirió a la emplazada a través de un documento de fecha cierta. A ver, esa es una de las causales de improcedencia de carácter especial que consagra el nuevo Código Procesal Constitucional en el artículo 69, en caso de este proceso. Entonces, es un requisito de procedibilidad que denomina su profesor y en consecuencia sería declarada improcedente si no se ha cumplido con presentar el documento de fecha cierta, ¿ya? Entonces, tampoco procedería la demanda de cumplimiento. Finalmente, hablamos del artículo 70.8, que es la última causal de improcedencia, que vencía el plazo de 60 días que tiene el administrado o el agraviado para interponer su demanda de cumplimiento después de haber cumplido con presentar el documento de fecha cierta. De lo contrario, si después de presentar el documento de fecha cierta, ese es para el administrado, no 10 días es para la autoridad o funcionario realmente a cumplir. Pero los 60 días se computan después de presentado el documento de fecha cierta, tiene como plazo el agraviado o el administrado para presentar su demanda de cumplimiento. Vencido ese plazo, ya no procederá este proceso constitucional. ¿Está claro? Estudiantes, seguimos con el artículo 71 y nos habla del desistimiento de la pretensión. Esta institución procesal del desistimiento está consagrado o procede del Código Procesal Civil, que consagra el desistimiento del proceso y del acto procesal. Entonces acá nos habla del desistimiento de la pretensión con el que se da por concluidas después de presentar por el demandante. El juzgado o la judicatura constitucional tendrá que proveer y declarar fundado el desistimiento y
concluir el proceso constitucional de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, eso tiene la calidad también, adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Ya? El contenido de la sentencia. Artículo 72 del nuevo Código Procesal, y decimos que la sentencia debe contener, del proceso de cumplimiento debe contener o debe considerarse que las pretensiones que puedan tramitarse en este proceso constituyen pretensiones de condena respecto a los cuales tienen un lugar cuando una parte pretende frente a la otra que se reconozca la existencia de un derecho de la primera que obligado sea la otra parte para la autoridad o funcionario público. Un segundo, por favor. Doctor, le llamo, estoy en clase. Renuente a cumplir lo iniciado por el demandante, ¿no? Y que ésta se satisfaga o quede sujeta a las consecuencias del incumplimiento de una obligación suya y se le imponga consecuente la responsabilidad, es decir, cuando se persigue que se imponga al demandado una condena cualquiera. De ello, podemos decir que inclusive si hay responsabilidad de ser estimatoria la sentencia de cumplimiento, como en los demás procesos constitucionales, a pedido de parte o de oficio se puede remitir el expediente al Ministerio Público para que éste actúe conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley orgánica de esa entidad, ¿no? En consecuencia, ahí también estamos frente a esa situación. Finalmente, estudiantes, hablábamos del artículo 73 del nuevo Código Procesal Constitucional que consagra la ejecución de la sentencia. Y la sentencia firme firme dentro de un proceso de cumplimiento del deber omitido será cumplido de conformidad con lo previsto por lo que establece este nuevo Código Procesal Constitucional. Es decir, a que el contenido de la resolución que haya adquirido la condición no pueda ser dejada sin efecto ni modificada, o sea, por actos de otros poderes públicos o de terceros, o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron en el caso que se dictó. Impide que, cuando hablamos de la ejecución de la sentencia, impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable. A veces no nos gustan las resoluciones porque, bueno, queremos buscar justificaciones, sin embargo las normas y las resoluciones están hechas para cumplirlos. Y por eso decía que uno de los últimos pronunciamientos del Poder Judicial contra el anterior Congreso fue una medida cautelar de una juez que no era, del Poder Judicial, que no era titular, inclusive era provisional, y que sacó fundada una medida cautelar suspendiendo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Dieron un grito al cielo porque estaban apurados por elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, por esta acción judicial tuvo que cumplir el Congreso de la República. Nos guste o no nos guste, las normas están hechas para ser cumplidas. En consecuencia, si no la queremos cumplir, estamos generando infracción constitucional o infracción a unas determinadas normas que generan responsabilidad penal, constitucional, política y administrativa. Ojo con eso, ¿ya? Muy bien, muchachos, hemos concluido, creo, al filo de la navaja en el tiempo. Hemos concluido con las clases teóricas, nos volvemos a encontrar mañana con la clase práctica, la última, y estamos terminando el desarrollo del curso. Esperando que haya sido de su completo agrado, como ya les adelantaba, y acá estamos y hemos estado siempre al pie del cañón piloteando
cuando menos dentro de nuestras posibilidades, y les renuevo las disculpas en el caso por algunos excesos de mi parte, pero nunca fueron de mala fe, sino siempre de forma positiva y lícita, con las ganas y el deseo y la idea de que ustedes sean algún día mejores que su profesor. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.